Hola, soy Marco Martínez y este es el curso de guitarra de acompañamiento para cantantes. Vamos a necesitar 4 cosas: una púa, un afinador, un metrónomo y por supuesto una guitarra. En este curso vamos a aprender una serie de acordes en primera posición, pero también a lo largo del mástil, que nos permitan poder tocar cualquier canción y así acompañarnos a nosotros mismos a la hora de cantar, o incluso poder acompañar a nuestros alumnos o amigos. Igualmente aprenderemos diferentes ritmos que tocaremos tanto con dedos como con la púa, ritmos de diferentes estilos que nos sirvan para tocar cualquier canción independientemente de que sea un estilo u otro, y todo ello estará acompañado de algunos conocimientos o algunos datos teóricos de teoría y de armonía que nos sirvan para entender el porqué de los acordes, de las cadencias, y con ello que nos ayuden a poder así transportarlas a otras tonalidades para poder acompañar a cualquier instrumentista o a cualquier cantante. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es afinar nuestra guitarra. Una guitarra estándar tiene 6 cuerdas, por lo tanto serían 6 notas, y serían las notas mi, la, re, sol, si y mi. Para poder afinar el instrumento, lo ideal sería hacerlo con la ayuda de un afinador. Vamos a por ello. Con la ayuda del afinador vamos a afinar nuestra guitarra. Empezamos por la 6ª cuerda, que sería la nota mi. A continuación vamos por la 5ª cuerda, que sería la nota la. Continuamos con la siguiente cuerda, que sería la 4ª. Siempre voy de cuerda más grave a cuerda más aguda. Vamos por la 4ª cuerda, que sería la nota re. Ahora ya 3ª cuerda, que sería la nota sol. Segunda cuerda, nota si. Y por último la primera cuerda, que de nuevo vuelve a ser la nota mi. Habitualmente afinamos en 440 Hz, que es la afinación estándar, y sonaría de la siguiente manera: mi, la, re, sol, si y mi. Pues vamos allá con los acordes. Básicamente practicaremos y trabajaremos acordes de tríada, acordes de 3 notas y acordes de cuatriada, acordes de 4 notas. Si por ejemplo hacemos un acorde de la, será un acorde de 3 notas, y ese acorde puede ser tanto mayor como menor. Esto va a ocurrir con todos los acordes. Los acordes mayores tienen una sonoridad que podríamos identificar como más alegres, por ponerles un adjetivo, y los acordes menores quizá como acordes más tristes, aunque no deja de ser algo muy subjetivo. Cuando hacemos un acorde de cuatriada,
lo que estamos haciendo es añadir a esas 3 notas una cuarta nota, para tener así 4 notas. Y esa nota suele ser habitualmente la séptima, de tal manera que el acorde de la, que es un acorde mayor, podría tener una séptima. Eso sería una cuatriada. El acorde de la menor podría tener una séptima. Y esto sería de nuevo una cuatriada. Existen diferentes tipos de séptimas y existen muchos tipos de acordes. Nosotros vamos a empezar viendo inicialmente los acordes básicos y fundamentales que nos van a permitir tocar ya mucha música y muchas canciones. Lo que conocemos como cifrado americano, también llamado cifrado anglosajón, tiene que ver con la asignación a cada una de las notas de una letra del abecedario. Si bien el alfabeto musical comienza en la nota la, las notas serían la, si, do, re, mi, fa, sol, a cada una de esas notas le asignaremos una letra por orden alfabético, de tal manera que la nota la sería la letra A, la nota si sería la letra B, la nota do sería la letra C, la nota re sería la letra D, la nota mi sería la letra E, la nota fa sería la letra F, la nota sol sería la nota G, de tal manera que tendríamos 7 notas y 7 letras. Bien, pues vamos allá. Vamos a empezar a aprender nuestros primeros acordes en primera posición, que se llaman, porque son acordes que tocaremos en los primeros trastes del mástil, es decir, en esta parte de aquí arriba. En el diagrama veremos que hay algunas notas, hay algunas cuerdas que aparecen con una X, con una cruz, que significa que no deberíamos de tocar esas cuerdas, esas notas, porque no son notas del acorde. El primer acorde que tenemos sería el acorde de do, que tal y como vemos en el diagrama, tocaríamos desde la quinta cuerda. Siempre que toquemos un acorde, conviene saber en dónde está la nota principal del acorde, es decir, dónde está la tónica, que en este caso estaría en la quinta cuerda con el dedo 3. Continuamos con un acorde de re. En este caso tocaríamos desde la cuarta cuerda, que es donde tenemos la nota re justamente al aire. Siempre que los acordes son mayores, no es necesario especificarlo. Es decir, que cuando decimos acorde de do o acorde de re, se entiende que es un acorde mayor. Este mismo acorde, solamente cambiando una nota, lo podríamos convertir en un acorde menor. Aunque solo cambiemos una nota, tenemos que mover 2 dedos. Acorde mayor de re, acorde menor de re. Igualmente, podemos añadir una nota más al acorde de re y con ello tener un acorde de cuatriada, en este caso un re séptima, y que sería esto. Aunque estoy tocando pisando solamente 3 notas, están sonando 4 notas. Por eso estamos ante un acorde de cuatriada. Los 3 acordes de re tienen forma de triángulo. Diferente triángulo, pero todos tienen ese aspecto. Esto no es importante, pero nos va a ayudar a recordar de alguna forma las posiciones de los acordes, pues son muchas las posiciones que tenemos que ir aprendiendo. Y vamos con el acorde de mi. En este caso tocaríamos desde la sexta cuerda.
Si bien un acorde tiene 3 notas, lo que llamamos acorde tríada, en este caso estaríamos tocando 6 cuerdas, por lo tanto 6 notas. Esto se debe a que muchas notas están duplicadas. En este ejemplo, sin ir más lejos, tendríamos la nota mi en sexta cuerda, la nota si en quinta cuerda, la nota mi de nuevo en cuarta cuerda, sol sostenido en tercera, si en segunda cuerda y el mi en primera. Aún así sigue siendo un acorde de tríada y en este caso un acorde mayor, acorde de mi. Acorde que para convertirlo en menor, como todos los acordes, solo tendríamos que cambiar una nota. La tercera mayor que pasa a ser una tercera menor, es decir, esta nota levantando el dedo 1. Y esto sería un acorde de mi menor. Mi mayor, mi menor. Igualmente, para convertir el acorde en un mi séptima, el acorde inicial que teníamos de mi mayor, le añadiríamos una cuarta nota con el meñique, concretamente la nota re, y da como resultado el acorde de mi séptima. En este caso estaríamos haciendo un acorde de cuatriada. De tal manera que tenemos mi mayor, mi menor y mi séptima. Vamos ahora con el acorde de sol. El acorde de sol tendría la tónica en sexta cuerda, con el dedo número 2. Para hacer el acorde de sol séptima tendríamos que añadir una nota más, obviamente la séptima, y en cuanto a la posición tendríamos que cambiar un dedo realmente. Sería esto. Antes teníamos la nota sol en el tercer traste y ahora vamos a tener la nota fa en primer traste. Estamos cambiando solo una nota, solo un dedo, pero nos obliga a cambiar la posición entera. Esto sería sol séptima. Acorde de sol, acorde de sol séptima, vamos ya con los acordes de la. Empezamos por un la mayor, con los 3 dedos juntitos en el segundo traste. Tocaríamos desde la quinta cuerda. En la quinta cuerda es donde estaría la nota la, que sería la tónica. Cambiando una nota, lo que no significa que no haya que mover todos los dedos, tendríamos un la menor. Acorde mayor de la, acorde de la menor. Ambos serían acordes de 3 notas, de tríada. La mayor, la menor. Vamos ahora a convertir el acorde de la en un acorde de la séptima, únicamente haciendo una cosa, que es levantando el dedo número 2, levantando este dedo. Y esto sería un la séptima. Acorde de la, acorde de la séptima. Y ya por último, para acabar con estos primeros acordes que estamos viendo en primera posición, vamos a hacer el acorde de si séptima, un acorde de 4 notas, un acorde cuatriada, para el que voy a utilizar los 4 dedos. Tocaré desde la quinta cuerda, donde tengo la nota si, y el acorde sería este.
Vamos ahora a hacer un repaso de estos acordes que hemos visto, acordes en primera posición, concretamente 13 acordes, y que son los siguientes: Do, Re, Re menor, Re séptima, acorde de Mi, Mi menor, Mi séptima, Sol, Sol séptima, acorde de La, acorde de La menor, La séptima y por último Si séptima. Vamos a tocarlos de nuevo un poquito más rápido para que podáis practicarlos conmigo. Vamos allá de nuevo. Acorde de Do, Re, Re menor, Re séptima, Mi, Mi menor, Mi séptima, Sol, Sol séptima, acorde de La menor, La séptima y Si séptima. Cuando empezamos a tocar la guitarra es normal que tengamos cierta molestia tanto en la muñeca como en los dedos a la hora de pulsar las cuerdas. Va con la práctica, hay que ir poco a poco habituándose a la presión que hay que hacer y no queda más remedio que tomárselo con paciencia y con mucho ánimo. Dependiendo del tipo de guitarra que toquemos, es cierto que si tocamos una guitarra acústica, como pueda ser esta, las cuerdas pueden ser un poquito más duras, lo que puede ser un poco más molesto. Entonces notaremos diferente presión a la hora de tocar una guitarra acústica, una guitarra española con cuerda de nylon o incluso una guitarra eléctrica que tiene el mástil un poquito más estrecho, ¿no? Y que favorece un poco la presión de las cuerdas. De una o de otra manera va con la práctica del instrumento y poco a poco esos problemas y esas dificultades irán desapareciendo. Vamos ahora a practicar estos acordes tocando algunas cadencias. La primera de ellas vamos a hacer La, Re, Mi y Mi séptima. Vamos a hacer un compás por cada acorde, un compás de 4x4, es decir, serían 4 tiempos cada acorde. 4 veces La, 4 Re, 4 Mi y 4 Mi séptima. Para ir cogiendo agilidad con los cambios, vamos a hacer ahora 2 acordes por compás, es decir, 2 veces La, 2 veces Re,
2 veces mi y 2 veces mi séptima. Vamos con el número 2, en el cual vamos a hacer los acordes de La menor, Re menor, La menor y Mi séptima. Siguiendo el mismo sistema que antes. Primero un acorde por compás y después haremos 2 acordes por compás. Todo ello para agilizar los cambios de los acordes. Vamos allá. Ahora 2 acordes por compás, es decir, 2 tiempos para cada acorde. Con la mano derecha únicamente estoy tocando notas hacia abajo, estamos tocando negras, ¿de acuerdo? Vamos con el tercero de los ejercicios. Los acordes que vamos a tocar a continuación van a ser Sol, Re séptima, La menor y Do. Vamos allá. Dos acordes por compás. Vamos ya con el cuarto y último de estos ejemplos que estamos practicando con el objetivo de aprendernos los acordes y de poder cambiar de unos a otros con cierta agilidad. En este caso vamos a hacer Re, Mi menor, Sol y La séptima. Vamos allá. Dos acordes por compás. Vamos ahora con 5 acordes más y con ello vamos a completar ya un buen grupo de acordes que nos va a permitir tocar un montón de canciones. 4 de ellos son acordes de cuatriada, es decir, acordes de 4 notas
tríada más la séptima. Teníamos el acorde de Do, un acorde que ya conocemos. Añadiendo ahora el meñique en la cuerda 3, en el traste 3, concretamente en la nota si bemol, tendremos el acorde de Do séptima. Tocaríamos el acorde desde la quinta cuerda. Entonces tenemos el acorde de Do, añadiendo el meñique tendríamos Do séptima. El siguiente acorde que vamos a ver sería Re menor séptima. Bien, ya conocemos el acorde de Re menor. Para hacer Re menor séptima tendremos que levantar el dedo 3 y que el dedo 1 ponga una cejilla en las dos cuerdas de abajo, es decir, en primera y segunda cuerda. Sería esto. Re menor séptima. Re menor séptima. Vamos ahora con el acorde de Mi. Conocemos ya el Mi, conocemos el Mi menor. Pues bien, añadiendo el meñique en la nota Re que tenemos en la segunda cuerda, traste 3, tendremos un Mi menor séptima. Mi menor séptima, Mi menor séptima. Igualmente con el acorde de La menor, podremos hacer un La menor séptima añadiendo el meñique en la primera cuerda, traste 3, nota Sol. Esto sería un La menor séptima. La menor séptima. Y ahora vamos con el último de los acordes que vamos a aprender en esta primera parte, y sería el acorde de Fa. En todos los acordes que hemos puesto hasta ahora, en todos ellos, por ejemplo, pongo Mi, tenemos una cejilla, que es la que tenemos aquí, que está poniendo la guitarra, ¿verdad? Bien, esa cejilla que está presente en todos los acordes, todos los que hemos hecho hasta ahora, tienen cejilla. Esa cejilla la vamos a poner nosotros para hacer el acorde de Fa, que sería esto. En este caso, el dedo índice haría la misma función que la cejilla, pisando todas las cuerdas desde la primera hasta la sexta, y ahora poniendo esta posición. Este sería el acorde de Fa, y seguramente es un poco el más difícil de poner por la presión que hay que ejercer y porque al principio puede que resulte molesto para nuestra muñeca. Por eso lo he dejado para el último de este grupo. Este sería el acorde de Fa, que es un acorde sencillo de tríada, pero que cuesta ponerlo. Técnicamente es un acorde un poquito difícil para el principiante. Vamos a descansar un poquito ahora de tantos acordes, de tanta práctica, para hablar un poco de la teoría, del porqué de estos acordes y de la relación que tienen entre ellos, que es lo que se conoce como cadencias. Si por ejemplo pensamos en la tonalidad de Do mayor, en la escala de Do mayor, tendremos una escala que tiene 7 notas y que todos conocemos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Con las notas de esa escala yo puedo formar acordes y así saldrán los 7 acordes derivados de la escala mayor o de la tonalidad mayor, en este caso y en este ejemplo de Do. ¿Cómo? Pues los acordes se forman todos por intervalos de tercera, es decir, que si cojo la primera nota, que sería la nota Do, y cuento 3, Do, Re, Mi, la siguiente nota sería un Mi. Si cuento 3 desde Mi, Fa, Sol, la siguiente nota sería un Sol. Las notas Do, Mi, Sol, que serían primera, tercera y quinta, formarían el acorde de Do mayor. El
acorde que conocemos como do mayor tiene las notas do, mi, sol, única y exclusivamente. Si hacemos lo mismo desde la segunda nota, desde el segundo grado, desde re, 1, 3, 5, re, fa, la, tendremos el acorde de re menor. Si voy al tercer grado, que sería un mi, desde el tercer grado, mi, sol, si, sería un mi menor. Vamos al cuarto, desde la nota fa, cuarto grado, cuento 1, 3, 5 y me salen las notas fa, la, do, que forman el acorde de fa mayor, acorde que hemos visto hace un momento. Le sigue el quinto grado, que en este caso sería la nota sol. Desde el sol tenemos las notas 1, 3, 5, sol, si, re. Acorde de sol, sol, si, re. Vamos ya al sexto grado, la menor, que sale a partir de la nota la, 1, 3, 5, la, do, mi, acorde de la menor. Estos serían los 6 acordes principales. Hay un acorde más que sería del séptimo grado, que es un acorde del que todavía no hemos hablado porque es un acorde un poquito diferente, que es el acorde disminuido y del que hablaremos un poco más adelante. El caso es que desde la nota si saldría si, re, fa, que es un acorde, como digo, diferente a los que hasta ahora hemos comentado y que veremos en su momento. De aquí sacamos conclusiones muy importantes a tener en cuenta, y es que siempre que estemos en una tonalidad mayor, los grados 1, 4 y 5 van a ser acordes mayores. Estando en el tono de do, el primer grado, que es do, será un acorde mayor. El cuarto, que es fa, será un acorde mayor. Y el quinto, que es sol, será un acorde mayor. ¿Qué ocurre con el resto de grados? Es decir, el segundo, el tercero y el sexto, que serán acordes menores. El segundo de do será re menor. El tercero de do será mi menor. Y el sexto de do será la menor. Tal y como comentábamos, por el momento nos vamos a olvidar del acorde del séptimo grado, ese acorde disminuido que veremos más adelante. La cadencia más importante y más habitual que hay en la música es la cadencia 4-5-1. ¿Qué quiere decir? Pues que en la tonalidad de do mayor el cuarto grado sería fa, el quinto grado sería sol y el primer grado, acorde de tónica, sería el do. Esta cadencia la hemos escuchado en muchísimas canciones. El acorde del cuarto grado, en este caso el fa, es el acorde de subdominante. Hay otro acorde de la tonalidad que también hace función de subdominante y que sería el segundo. De tal manera que en muchas ocasiones el acorde del cuarto grado se sustituye por el segundo, que sería re menor. Quiero decir que en lugar de hacer fa, sol, do, es muy común encontrarnos también re menor, sol y do. Sería lo siguiente. Es importante conocer las cadencias porque muchas de ellas son muy habituales y me van a aparecer en las canciones pues con mucha frecuencia, ¿no? Lo cual va a facilitar enormemente luego la práctica a la hora de tocar cualquier composición. Otra cadencia un poco más extensa y muy común es la cadencia 3, 6, 2, 5, 1. ¿Qué quiere decir? Tercer grado, sexto, segundo, quinto, primero. Aquí estamos en la tonalidad de do mayor
El tercer grado, do, re, mi, será un mi menor. Como hemos visto, el tercer grado es menor. Sexto grado, en la tonalidad de do mayor, sería un la menor. El sexto grado también es menor. Después tendríamos un segundo grado, re menor. Por último, un quinto grado, que sería el sol, para ir ya al primero. Sería 3, 6, 2, 5, 1, que sería mi menor, la menor, re menor, sol y do. Como decíamos, hay muchas cadencias que son habituales, incluso muchas de ellas se han repetido en la historia de la música, no solamente en la música moderna, sino también en la música clásica, y son reconocibles para cualquier oyente. Vamos ahora a hacer un ejercicio para practicar unos cuantos acordes con una de estas cadencias tan comunes. Sería do, sol, la menor, mi menor, fa, do, fa y sol. Vamos allá. Y otra vez. Una más. Todos los acordes que hemos tocado y que seguro son muy reconocibles para todos vosotros salen de la tonalidad de do mayor. Acorde de do sería la tónica, sol sería un quinto grado, la menor que sería el sexto, mi menor tercer grado, fa cuarto, do primero, fa cuarto y sol quinto. Todos estos acordes que acabamos de tocar son acordes de tríada, acordes de la tonalidad de do mayor que hemos tocado en tríada. Vamos a enriquecer un poquito la armonía añadiendo algunas séptimas, algunos acordes ya con 4 notas, de tal manera que vamos a hacer do, el sol vamos a hacerlo ahora sol séptima, así practicaremos todos los acordes que hemos estudiado, la menor séptima, mi menor séptima, fa, do, fa y sol. Es decir, respecto al ejercicio anterior, tocaremos con séptima todos los acordes, excepto el do, primer grado, y el fa, que sería cuarto grado. Vamos allá.
La forma más divertida de practicar todos estos acordes, sin lugar a dudas, es hacerlo tocando alguna canción. Vamos a coger un ejemplo, concretamente una canción conocida por todos que es el Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, y los acordes serían los siguientes: Do, Sol, Re menor, repite de nuevo Do, Sol y ahora el Fa. En el primer compás tendré dos acordes, Do y Sol. Y ahora un compás entero de Re menor. De nuevo, Do y Sol. Y un compás entero de Fa. Siempre es esto. Sería lo mismo. Sería siguiendo esta misma cadencia armónica. En realidad hemos hecho un poco de trampa, pues la canción original de Bob Dylan está en la tonalidad de Sol mayor. Si bien los grados que estamos tocando sería primero, quinto, sexto, primero, quinto, cuarto, en la tonalidad de Sol mayor serían los acordes Sol, Re, Mi menor, Sol, Re, Do.
Vamos ahora a hacer un repaso de estos acordes que hemos visto: Do, Re, Re menor, Re séptima, acorde de Mi, Mi menor, Mi séptima, Sol, Sol séptima, acorde de La, acorde de La menor, La séptima y por último Si séptima. Vamos allá de nuevo: acorde de Do, Re, Re menor, Re séptima, Mi, Mi menor, Mi séptima, Sol, Sol séptima, acorde de La menor, La séptima y Si séptima. Vamos ahora a ver otro ejemplo, una canción de Elvis Presley titulada Can't Help Falling in Love y que tiene los acordes Do, Mi menor, La menor 7, Fa, Do, Sol. Estos serían los primeros 4 compases. Continuamos con Fa, Sol, La menor 7, Fa, Do, Sol y Do. Esto sería la parte A de la canción, que son 8 compases. La parte B tendría los acordes Mi menor, Si séptima, después Mi menor, La séptima y por último Re menor y Sol séptima. Es un tema que tiene un número importante de acordes y que nos aparecen un buen puñado de los acordes que hemos visto. Sería algo así. Fa, 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 sol, fa, fa, sol, la menor séptima, fa, 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 do, sol, y sol.
Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayáis divertido, que hayáis aprendido un montón de recursos y que tengáis tiempo y motivación para ponerlos en práctica, porque al fin y al cabo es la única manera de interiorizar todo esto para luego poder hacer música con ello. Así que ánimo y nos vemos pronto.